Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a resolver la tarea que les mandé el lunes. Este cuadro que les propuse trabajar es un cuadro de proporcionalidad, uno de los temas que trabajamos el año pasado en sexto, pero que muy probablemente ustedes no lo recuerden como tal o que les cueste asociarlo. Bien, ¿qué es un cuadro de proporcionalidad? Primero que nada, la proporcionalidad es una relación que hay entre dos valores, ¿sí? Esta relación los obliga a que si uno de los valores crece, el otro crece en igual medida, o si ese valor se encoge, el otro valor también lo va a hacer en igual proporción, ¿sí? Bien, en este caso la tarea era una niña que quería hacer una torta. Esa torta iba a tener 10 porciones y ella tenía un listado con diferentes ingredientes y para cada ingrediente una determinada cantidad, puede ser en gramos o en unidades o en litros, de ingredientes para que esa torta tenga 10. El problema era que cuando yo aumento la cantidad de porciones, no puedo mantener la misma cantidad de unidades, ¿sí? Vamos a comenzar con la harina. Bien, si yo lo pienso de la siguiente manera, van a ver que vamos a empezar a entender cómo funciona. Yo lo que tengo que buscar primero es la relación que hay entre estos números. ¿Qué relación hay entre ellos? El 20 es el doble, ¿sí? Si yo al 10 lo multiplico por 2, me da 20. Es decir, que si yo quiero obtener el doble de porciones, voy a poder usar la misma cantidad de harina, la misma cantidad de gramos. Por lógica, voy a necesitar el doble, ¿sí? Es decir, que acá la respuesta va a ser 800. Ya tengo resuelto esto. Acá hay una relación entre el 10 y el 20, ¿sí? Que el 20 es el doble que 10. Por lo tanto, el doble de 400 va a ser 800. Sucede lo mismo acá. Si yo establezco la relación que hay entre el 10 y el 5, voy a ver que el 5 es la mitad que 10. Por lo tanto, si yo quiero obtener la mitad de porciones, voy a utilizar la mitad de materiales. Eso quiere decir que acá voy a colocar 200, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay entre el 8 y el 10? Ahí es más difícil. Acá es donde nosotros vamos a hacer el siguiente razonamiento. Bien, tenemos entonces que con 400 gramos de harina yo obtengo 10 porciones. La pregunta es, ¿cuántos gramos de harina voy a necesitar para obtener 8 porciones? ¿Sí? Después, en el cuadro, me pedía 15 porciones y 18 porciones. Acá es donde yo tengo que hacer la siguiente deducción. Yo lo que tengo que averiguar en primera instancia, ¿sí? Es cuánta harina necesito para una sola porción. Es lo primero que tengo que averiguar. Y acá vamos a utilizar un concepto que ya trabajamos durante el año pasado, que es la de la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros, ¿sí? Cuando yo tengo que realizar una división, como en este caso 400 dividido 10, en vez de hacer la cuenta, simplemente lo que puedo hacer es tachar los ceros, ¿sí? Con lo cual el resultado va a ser 40. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que para una porción, ¿sí? Para una porción de torta, yo voy a necesitar 40 gramos de harina, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto me va a permitir después saber cuántos gramos de harina voy a necesitar utilizar para 20 porciones, para 5, para 8, 15, 18, 32, lo que me pidan, ¿sí? Cuando yo logro determinar el valor de una porción, después simplemente tengo que multiplicar ese valor por la cantidad de porciones que necesito. En este caso dijimos que queríamos averiguar para 8 porciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a multiplicar 40 por 8. 40 por 8, 8 por 0, 0, 8 por 4, 32.
me da 320. ¿Sí? Eso quiere decir que para poder hacer una torta que tenga 8 porciones, voy a necesitar 320 gramos. ¿Sí? Bien, acá tenemos que para poder hacer la torta de 10 porciones voy a necesitar 3 huevos. Nuevamente tengo que averiguar, ¿sí?, cuántos huevos necesito para una porción. ¿Sí? Para esto voy a realizar una división. Entonces vamos a dividir 3 dividido 10. Como el 3 no lo puedo dividir en partes enteras, coloco 0, y ahora sí, le agrego un 0. Esto está de 3, 3 por 10 es 30 y no me sobra nada. Entonces ahora sabemos que para una porción de torta voy a necesitar 0,3 huevos. ¿Sí? Si yo quiero hacer una torta que tenga 8 porciones, voy a tener que multiplicarlo por 0,3. ¿Sí? 3 por 8 es 24. Y como tengo un lugar decimal, coloco la coma decimal ahí. Es decir, que voy a necesitar 2,4 huevos para poder hacer 8 porciones. Si yo quiero hacer 15 porciones, voy a hacer 0,3. Y si yo quiero averiguar para 18 porciones, va a ser 18 por 0,3. ¿Sí? Al conocer el valor de una sola porción, yo después simplemente puedo multiplicar ese valor por la cantidad de porciones que necesito. Con la leche pasa lo mismo. Yo sé que para poder realizar 10 porciones de torta necesito un cuarto de leche. La pregunta entonces va a ser, ¿cuánta leche voy a necesitar para una porción? Para poder resolver esto, simplemente lo que tengo que hacer es un cuarto dividido 10. ¿Cómo se hacían las divisiones cuando tengo una fracción? Bueno, de la siguiente manera. Lo primero que tengo que recordar siempre es que todos los números enteros pueden ser escritos como una fracción con denominador 1. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tengo presentado como si fuesen dos fracciones, la división entre dos fracciones, tengo que recordar que la división es la operación contraria a la multiplicación. Entonces, para resolver una división de fracciones, la tengo que convertir en una multiplicación. Algo parecido a lo que hacemos con la resta de números enteros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo restaba números enteros, transformaba en una suma invirtiendo el símbolo del último número? En este caso, no vamos a invertir el signo, sino que vamos a invertir la fracción. Entonces, esta división la voy a transformar en una multiplicación invirtiendo el orden de esta fracción. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. ¿Sí? El resultado es 1 por 1, 1. 10 por 4, 40. ¿Sí? Entonces, con esto yo lo que acabo de averiguar es que yo necesito 1/40 de leche para poder hacer, perdón, de leche para una porción. ¿Sí? Entonces, ahora si yo quiero averiguar cuánto de leche necesito para 8 porciones, por ejemplo, voy a proceder de la siguiente manera. Voy a volver a multiplicar. Nuevamente transformo al 8 en una fracción y resuelvo. En este caso no tengo que alterar nada porque es una multiplicación. ¿Sí? Recuerden que solamente en el caso de la división invierto esto. Como es una multiplicación, no hago nada. Simplemente multiplico 8 por 1, 8. 40 por 1, 40. ¿Sí? Bien, y acá fíjense lo que yo tengo que hacer. Siempre tengo que buscar la fracción más pequeña. Si prestan atención, el 8 y el 40 son múltiplos. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir esto dividido 8, me va a dar como resultado 1. 40 dividido 8 me va a dar como resultado 5. Con lo cual, acá obtuve lo que se llama la fracción irreducible, es decir, más pequeña que esta no la puedo
expresar. Por eso es importante también recordar siempre las tablas, porque entonces yo puedo reconocer los múltiplos, ¿sí? En la tabla del 8 aparece el 8 y aparece el 40. Si yo quiero ahora encontrar para 15, ¿sí?, porciones, cuánta leche necesito, voy a hacer 1/40 por 15. Lo transformo esto en fracción. 15 por 1, 15. 40 por 1, 40. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá yo no puedo reducir esta fracción, porque el 15 y el 40 no son múltiplos entre sí. Es decir, no hay ninguna tabla en la cual aparezca el 15 y aparezca el 40. ¿Sí? Entonces la fracción que me va a quedar acá es 15/40. En el caso del 18, perdón, en el caso del 18 me va a quedar 18 por 1, 18, 40 por 1, 40. 18/40. En este caso, ni el 18 ni el 40 son múltiplos, por lo tanto la fracción final va a ser 18/40. ¿Sí? Siempre que las fracciones, el numerador y el denominador, sean múltiplos, yo puedo simplificarla, es decir, puedo convertirla en una fracción más pequeña. Cuando el numerador y el denominador no son múltiplos, esa es la fracción final. ¿Sí? Entonces repasemos. ¿Cómo resolver un problema de proporcionalidad? Bien, lo primero que tengo que hacer es verificar que haya proporcionalidad. Hay problemas que están planteados como si fuesen problemas de proporcionalidad, pero que no lo son. Si se acuerdan, el año pasado vimos uno que se relacionaba con la cocina. El problema decía que yo colocaba en una asadera 2 milanesas de berenjena, las colocaba al horno y tardaban 15 minutos en hornearse. Y la pregunta era, si yo coloco el doble de milanesas, ¿cuánto tiempo iba a tardar en hornearse? La respuesta parece sencilla. Si yo tardo 15 minutos en hornear 2, seguramente voy a tardar media hora en hornear 4. Y si yo horneaba 6, es decir, 3 veces más, la respuesta era 45 minutos. Sin embargo, nos dimos cuenta que si yo coloco una milanesa al horno durante 45 minutos, lo más probable es que se me queme. Porque ahí no hay una relación entre la cantidad y el tiempo. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos trabajando entre la cantidad de ingredientes y la cantidad de porciones. Entonces ahí sí podemos decir que hay una relación de proporcionalidad. Entonces lo primero siempre es verificar que exista proporcionalidad. Lo siguiente es calcular el valor de cada unidad. En el ejemplo que nosotros vimos, teníamos la cantidad de porciones y la cantidad de ingredientes, ¿sí? Pero esa cantidad de ingredientes estaba relacionada con un total de 10 porciones, por lo cual yo necesito primero averiguar cuánto ingrediente necesito para una sola porción, para después poder multiplicarlo por las diferentes cantidades de porciones. Después vimos, o recordamos mejor dicho, cómo se realizaba la multiplicación o la división por la unidad seguida de ceros. Las unidades seguidas de ceros son estas que están acá, es decir, el 1 seguido de 1 o más ceros. Cuando yo multiplico, por ejemplo, yo tenía este número, y yo multiplico por una unidad seguida de ceros, supongamos 1000, no necesito hacer la cuenta, simplemente repito este número, porque va a estar multiplicado por 1, por lo tanto me va a dar el mismo número, y luego le agrego la cantidad de ceros que tiene. ¿Sí? En este caso tiene 3, con lo cual acá el resultado me va a quedar como 374.000. Si yo hago una división por una unidad seguida de ceros, supongamos que voy a dividir ahora este número, pero lo voy a hacer por el 100, ¿sí? La unidad seguida de dos ceros. En este caso el resultado va a ser el mismo número, pero en vez de avanzar hacia la derecha voy a avanzar hacia la izquierda, tomando en cuenta que
esto es un número entero, acá estaría la coma decimal. Y la coma decimal se va a mover hacia la izquierda 1, 2 lugares, porque hay dos ceros. Con lo cual este número me va a dar 3,44. ¿Sí? También estuvimos trabajando con multiplicación y división de fracciones. Entonces, recordemos que cuando yo multiplico una fracción cualquiera por un número entero, ¿sí? Por ejemplo 6, para poder realizar esta multiplicación, lo que tengo que hacer es convertir al 6 en una fracción. Para eso le voy a agregar un denominador 1. Y luego multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? 3 por 6 es 18, 4 por 1 es 4. ¿Sí? Y luego, una vez que termino, tengo que buscar la fracción irreductible. ¿Qué significa la fracción irreductible? Tengo que buscar una fracción que sea lo más pequeño posible. Para eso tengo que prestarle atención a estos dos números y determinar si son múltiplos entre ellos o no. Es decir, ¿hay algún número en la tabla del 4 que multiplicado de 18? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. No. Entonces, el 18 y el 4 no son múltiplos entre sí, por lo tanto, no lo puedo reducir. Me queda de esta manera. Y si yo ahora quiero hacer una división, ¿sí? Nuevamente transformo el número entero en un número fraccionario, colocándole un denominador 1, y ahora transformo toda esta operación, que es una división, en una multiplicación. Para eso, lo que voy a hacer es volver a escribir la primera fracción, pero acá voy a invertir, ¿sí? Voy a colocar el signo de multiplicación y acá voy a invertir el orden de esta fracción. Acá yo tenía 6 sobre 1 y me va a quedar 1 sobre 6. Y ahora sí puedo realizar la multiplicación. 3 por 1, 3 y 6 por 4, 24. Nuevamente tengo que buscar, ¿sí?, si acá hay alguna relación entre el 3 y el 24. Y si yo observo la tabla del 3, me voy a dar cuenta que 3 por 8 es 24. Con lo cual, yo acá al 3 lo puedo dividir por 3 y me va a dar 1. Y acá lo divido por 3 y me va a dar 8. ¿Sí? El resultado va a ser un octavo. Recuerden siempre que para poder hacer esto, tengo que dividir al numerador y al denominador por un mismo número. ¿Sí? Fijémonos acá, en este caso vamos a recordar cómo se hace la multiplicación con decimales. Acá tengo la manteca y me dice que para poder hacer 10 porciones necesito 225 gramos. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que tengo que calcular primero el valor de un solo gramo. Para eso simplemente hago 225 dividido 10. Dijimos que la cuenta no era necesario hacerla. Si yo tengo un 0, significa que la coma decimal que está detrás del 5 se va a mover un lugar hacia la izquierda, es decir, va a quedar acá. Por lo tanto, el resultado va a ser 22,5. Bien, y ahora tengo que multiplicar esto por los diferentes valores, 20, 5, 8, 15, 18. Supongamos que lo voy a hacer por 5. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este número, que es el valor para una sola porción, y la voy a multiplicar por 5. Bien, recuerden que para hacer esta cuenta simplemente hago la multiplicación primero y luego me ocupo de colocar la coma decimal. ¿Sí? Entonces, 5 por 5, 25. 2 por 5 es 10, más 2 que tenía 12. 5 por 1, 2 por 5, 10 y una 11. El resultado es 1125. Pero como yo acá tengo un lugar de coma decimal, lo respeto abajo, ¿sí? Entonces el resultado va a ser 112,5. Es decir, voy a necesitar 112,5 gramos de manteca para hacer una torta de 5 porciones. Bien, espero que toda esta información les sirva.
y los ayude a resolver este cuadro.